Considerando esto, vamos a tratar entonces el capítulo 4, el educador de adultos. A ver. Es una constante en la obra de Knowles, este libro que estamos usando, ¿no? Evitar el término profesor, o en el caso de utilizarlo, normalmente lo compara con el profesor del sistema educativo tradicional. Lo hace entre comillas. Knowles prefiere el término facilitador de aprendizaje, ¿no? O aquí también dice educador, ¿no? Facilitador de aprendizaje, como consecuencia de su adición al concepto de facilitador de Roger, otro escritor sobre estos temas, ¿no? De andrología. Así que en ese sentido va a usar en este capítulo, ¿no? el término de profesor. Pero ahí entra otro concepto cuando estamos hablando en el ámbito de la didáctica o la educación. Es la palabra maestro. ¿Qué significa maestro? Entonces, una docente, ¿no? De carrera y también por ministerio hizo una diferencia. El profesor desarrolla una materia. Ya no decimos a estas alturas el profesor dicta una clase, porque eso era uno de los métodos de enseñanza, era el dictado, famoso dictado, que años ha estado en las iglesias, en las escuelas estatales, particulares, también en la iglesia, el dictado. Ahora, con todas estas facilidades que hay, ya no se usa esa palabra, el dictado, sino el desarrollar una clase. Entonces, el profesor dice, desarrolla una materia junto con sus alumnos, entonces pasan por horas de estudio para dar una nota de calificación al alumno. El maestro, en cambio, se preocupa un poco más. El maestro, su connotación viene del interés de formar a esa persona, que ese conocimiento lo forme a la persona. Entonces no es sencillamente transmitir conocimientos, sino que ese conocimiento lo ayude en su formación personal, formación ética, formación profesional, formación técnica, ¿no? Eso es el maestro. Entonces viene de esa relación que había en la cultura griega de maestro y discípulo. Entonces el discípulo, dentro de un proceso de tiempo, está siendo formado por un maestro. Ahora ya se usa otro término, discipulador puede ser, o líder, ¿no? Otros dicen hermano mayor, que ayuda a discípulos, 3, 4, 5, otros hasta 12, en su formación. Y esa palabra formación es amplia, no es solo formación bíblica, doctrinal, espiritual, algo así, sino es su formación personal. Entonces, allí esta maestra hizo la diferencia entre profesor, que desarrolla sencillamente una clase, cumpliendo una labor, ¿sí? Cumpliendo de repente una vocación, pero para que el alumno sea beneficiado con una nota. Pero el maestro va un poco más allá, entonces se preocupa que le beneficie, ese conocimiento le beneficie en su formación. Eso. Y aquí el término facilitador de aprendizaje ya está hablando entonces en el modo de conducir ese tiempo de clase. ¿Cuál es la manera, el modo de conducir? Para Knowles, el autor, ¿no?, de este libro, el autor mencionado, mejor dicho, por el que elaboró esta tesis, el modo de conducirse del facilitador es simplemente acompañarlo, estar al lado del alumno en el desarrollo de ese curso.
de esa materia. Entonces, va a hablar, ¿no?, algunos detalles en este capítulo 4. Sí, es un poco amplio este capítulo. De ese énfasis de facilitador, le facilita los recursos para que el alumno descubra entonces, se interese por comprender el contenido de esa materia y le sea útil. Eso entre profesor, maestro y facilitador. Nos va a ayudar un poco. Otra característica destacable del educador de adultos, según Knowles, es que su función va más allá de aquel que educa adultos, en el sentido de que les transmite conocimientos, aquel que le dice lo que deben saber, es propiamente el maestro. Él está usando el método directivo, se puede decir, ¿no? Yo digo lo que deben ustedes aprender. Por eso me he capacitado, por eso conozco esto, y entonces direcciona de esa manera el tiempo de la clase, ¿no? Es la función que está haciendo diferencia, ¿no? El facilitador va a ir más allá del que educa adultos, que en el sentido de que ya va a preocuparse de su formación, pero más que todo va a incidir en la forma como desenvuelve ese tiempo de aprendizaje. Ya dice, esta imagen del maestro como que está en un pedestal más alto, eso ya ha quedado obsoleto. Así que ya en desuso, mejor dicho, como la ciencia avanza, eso era un concepto antes que se usaba para decir del maestro. En cambio, hay una nueva figura que ahora se está desarrollando, es la figura del educador de adultos como agente de cambio. Y esto es importante, ¿no? Como agente de cambio, porque ya está incluido aquí la formación del alumno que recibe el conocimiento. O también con una función, dice, de ayuda, acompaña al alumno, más coherente con el nuevo perfil de adulto que ahora predomina en el sector. Este nuevo concepto de profesor tiene unas consecuencias en la relación que se establece, que se establece entre este y los alumnos. Esta interacción, otra palabra importante, interacción, se caracteriza principalmente por la simetría y la reciprocidad frente a la tradicional posición asimétrica y jerárquica. ¿Qué está diciendo en castellano esto? Que cuando dice la simetría, simetría es lo que está en un lado, está en el otro lado. En nuestra cara hay simetría. O sea, que hay un ojo, es decir, que hay un oído, hay un pómulo, entonces en el otro lado también hay. Entonces es simetría. La belleza, dice, es la simetría de las cosas. Y entonces, ¿qué está diciendo? Al hablar de educación, que el profesor y el alumno están en el mismo lugar. No es que uno es más y el otro es menos. Eso está hablando de simetría. Reciprocidad, porque es el trato que se tienen, ¿no? el uno al otro. Y ahí el asunto está el ambiente emocional que debe haber en esa relación o en esa interacción que está hablando, la reciprocidad. Que frente a anteriormente se hablaba del maestro en una posición asimétrica, quiere decir que el maestro estaba más arriba y el alumno está abajo. El alumno no sabe nada, así que yo tengo que llenar tu cerebro de conocimiento. Eso está hablando.
Entramos a la primera parte, el profesor andragógico como facilitador de aprendizaje. A ver, la influencia de Roger, otro escritor, en la teoría de la enseñanza de adultos de Nobles se concreta, además de los conceptos que ya vimos en el capítulo 2, en el perfil de la figura de profesor de adultos. Para Roger, enseñar es una actividad relativamente sin importancia y enormemente sobrevalorada. A ver, vamos a avanzar un poco. ¿Cómo está esto? Ahí está ya. Ahí estamos aquí. Esta afirmación es justificada por el autor basándose en el hecho de que la enseñanza y la impartición de conocimiento tiene sentido en un entorno inmutable, en un entorno que no cambia, por lo que ha sido una actividad indiscutible durante siglos. Pero el hombre moderno vive en un entorno en continuo cambio. Y por lo tanto, el objetivo de la educación debe ser de facilitar el aprendizaje. Por eso lo pone este nombre de facilitador o agente de cambio. Roger define el papel del profesor como un facilitador de aprendizaje. El elemento clave para realizar este papel es la relación personal entre el facilitador y el alumno, que a su vez depende de que éste posea unas cualidades actitudinales que recordamos aquí brevemente. Ya hablaba anteriormente, ¿no? Autointensidad, consideración positiva y comprensión empática. Esto debe ver en el profesor, sembrar, mejor dicho, el profesor debe sembrar en el alumno. Así que este ambiente va a facilitar el proceso de aprendizaje. Y Roger sigue presentando algunas orientaciones para ser un facilitador de aprendizaje, el profesor de este tiempo, ¿no? 1. El facilitador tiene mucho que ver en el establecimiento de un estado de ánimo. Aquí va a entrar todo lo que es la inteligencia emocional. Dice, el facilitador, el profesor, tiene que preocuparse de desarrollar, promover un estado de ánimo positivo, inicial o clima de grupo o experiencia de clase. Si su filosofía básica es la relación de confianza en los individuos y en el grupo, debe comunicarlo de muchas maneras. Ese es el facilitador. O sea que cuando llega a clase no se preocupa solo que yo tengo que darme este curso, tengo que avanzar estos temas, si ya tiene su plan de clase, ¿no? Sino que está pensando ahora, primero, tratar el aspecto emocional, el estado de ánimo de sus alumnos, porque de repente no sabe qué cosa ha pasado en las clases con otros maestros, pero él quiere su participación en su clase. Pues el maestro tiene que preocuparse. Aquí estamos hablando del ambiente emocional, lo que daría lugar a un tema: cómo crear un ambiente emocional positivo entre maestro y alumno. Eso es el primer desafío que se le presenta al maestro, ¿no? Luego aquí ya va a hablar de objetivos o fines, propósitos. El 2. Número 2. El facilitador ayuda a suscitar y clarificar los fines de los individuos, los propósitos de los individuos, tanto como los fines más generales del grupo, como grupo, que son parte de una institución educativa.
llámese escuela, colegio, universidad, seminario. ¿Cuáles son los propósitos personales y los propósitos generales? Dice, debe estar bien claro. El facilitador ayuda para que esto sea bien claro. Si no teme aceptar fines contradictorios y objetivos conflictivos, si es capaz de permitir a los individuos una sensación de libertad para decir lo que les gustaría hacer, entonces está ayudando a crear un clima para aprender. ¿De qué estamos hablando? Del clima emocional. Pero esto va a ayudar entonces que los alumnos estén bien comprendidos cuál es el objetivo de aprender este curso, cuál es el objetivo del grupo. Ahora, todos nosotros como que estamos ya en tercer año, digamos de secundaria, ¿cuál es nuestro propósito? Y fácilmente puede salir, no, es acabar la secundaria y acabar juntos. Aún eso sirve, aún eso sirve, ¿no? De repente otros se proyectan ya, o así, si paso bien mi secundaria, entonces me va a ser más fácil posible ingresar a la universidad. Eso es, ¿no? Y si ese curso es, como digo, tiene que estar relacionado con otros cursos, ahí está el asunto. Si no maneja bien este curso, entonces va a tener dificultad en comprender los otros cursos. Es mucho más importante que esté bien comprendido cuál es su propósito, cuál es el objetivo que el alumno tiene para este curso. Ahí ayuda el sílabo. El sílabo le va a ayudar. Eso es el maestro que presenta, ¿no? Cuál es el objetivo que se tiene para este curso. Puede ayudar. Pero él tiene que asimilarlo, el alumno tiene que asimilarlo, ¿no? Lo que le presenta el maestro, ahora él lo personaliza. Yo quiero comprender este tema. Y hemos estado hablando, cuando hay ese clima emocional favorable, el alumno va a ir un poco más. ¿Qué significa? Que va a buscar más información sobre ese. Interesante. Biblioteca, o puede ser internet, pero va a buscar un poco más conocimiento sobre ese tema. Entonces está emocionado para aprender esos temas. Y eso es importante, lo vas a encontrar en ya los libros que ahora se está hablando de educación, de didáctica, conferencias, están hablando por eso la inteligencia emocional. Ayuda muchísimo el estado de ánimo, tanto del maestro como del alumno, para desarrollar un curso o una lección. En eso tenemos que trabajar. Ya, pero hay que seguir adelante. 3. El facilitador se basa en el deseo de que cada estudiante debe llevar a cabo, es decir, aquellos fines que significan para él su fuerza motivacional. Otra vez la emoción entra ahí, ¿ves? La motivación. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es tu motivación interior frente a este curso? Eso para un aprendizaje significativo. Aquí estamos hablando, uno puede ser los objetivos que presenta el maestro a través del sílabo, pero otro es los objetivos o los fines que el alumno elabora para ese curso. Esos fines, esos propósitos, ¿qué significan para él? Entonces, eso va a afectar en el aprendizaje de ese curso, ¿no? Si un estudiante quiere ser guiado y conducido por alguien más, el facilitador puede aceptar esa necesidad sirviéndole como guía, o puede proporcionar otros medios como una serie de cursos para el estudiante más dependiente. De repente bibliografía, recomendando algunas conferencias o también páginas de internet que pueden brindar un poco más de información sobre el tema que le interesó al alumno.
Vemos, eso es necesario. Está brindando orientaciones cómo debe proceder el maestro de adultos. 4. A ver. El facilitador se esfuerza por organizar y hacer fácilmente accesible la más amplia gama posible de recursos para el aprendizaje. Hace accesible, le pone al alcance del alumno documentos, materiales, apoyo psicológico, ya esto tiene que ver con la institución, ¿no? El colegio donde está trabajando, personas, equipamiento, excursiones, puede sernos relacionados al curso, pues, apoyo audiovisual, lo que estoy diciendo, y aquello que el estudiante puede desear por conseguir sus propios objetivos o fines. Entonces, el facilitador le pone a su alcance estos recursos. De ahí, cuando un maestro entrega un saber, un conocimiento, ya está ahora en manos del alumno. ¿Qué va a hacer con ese conocimiento? ¿Se quedará con eso o aprenderá solo una parte? ¿O él va a seguir analizando, investigando? De repente hasta se anima a tomar un diplomado sobre el tema que le interesó, o de escuchar conferencias. Hasta lo tanto, hoy día hay tanta facilidad de la información que se encuentra, ¿no? en Internet. Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no? Y aquí por eso estamos hablando del facilitador, que su trabajo no es solo en aula, sino es un poco más, para que él pueda relacionarlo con otras personas, psicólogos y otras personas, dice aquí. Entonces, este es trabajo fuera del aula. Hasta eso está presentando esas ideas, ¿no? Luego, 5. El facilitador se considera a sí mismo como un recurso flexible para ser utilizado por el grupo. No es que él deja de ser líder, sino que aquí está hablando en el aspecto de poder recibir también las ideas de los alumnos y cómo reacciona el maestro frente a una idea totalmente diferente y hasta contraria, podemos decir, de lo que el profesor está presentando. ¿Cómo reacciona? De eso está hablando. Él se presenta a sí mismo como ese recurso. Con el profesor sí se puede hablar. Dice, aunque él tiene su posición, ¿no? Pero nos escucha y nos da cierta, ¿cómo decir? Nos da cierta facilidad para que yo pueda poner mi punto de vista, diría un alumno. En ese sentido es lo que está hablando, que él se presenta como un recurso flexible, ¿no? Con esta frase, se pone a disposición del alumno como un consejero, profesor, asesor, una persona con experiencia en el campo. Eso es. El alumno no es su enemigo. El alumno no es el que le malobra su día de trabajo, sino yo sería feliz como maestro si mis alumnos fueran diferentes, ¿no? Hay de todo en cada salón, en cada experiencia de aprendizaje, en todas las instituciones, de todo va a haber. Entonces, ahí es donde él va a tener la oportunidad de desarrollar también otras habilidades en cómo tratar a los alumnos difíciles. Ya 6, vamos adelantando. Para responder a las expresiones en el grupo aula, el facilitador acepta tanto el contenido intelectual, lo que los alumnos presentan, ¿ves?, como las actitudes emocionales, cómo lo presenta, con qué lenguaje también. Sí, porque los alumnos están, como decir, desarrollando un vocabulario, y de repente no ha desarrollado relaciones humanas y van a hablar, pues, conforme al clima de casa.
Si en casa gritaban todos y él tenga aprendido a gritar y piensa que en el salón de clase también va a gritar, ¿no? Hay que comprender esas situaciones también. Pero el facilitador acepta, dice, tanto el contenido como las actitudes, como presenta su punto de vista, esforzándose para dar a cada aspecto el grado aproximado de importancia que tiene para el individuo o el grupo. Hay que saber manejar también a través de las respuestas positivas que el maestro va a tener o preguntas también, ¿no? De eso está hablando, ¿no? En recibir lo que el alumno presenta. En la medida que pueda, ser auténtico haciéndolo. Acepta las racionalizaciones y la intelectualización, tanto como los reales y profundos sentimientos personales. 7. Al establecerse un clima de aceptación en el aula, el facilitador es capaz de cada vez más de convertirse en un alumno participante, un miembro del grupo, expresando sus puntos de vista como los de una persona más. Y ahora no significa que él sacrifica su liderazgo o, como decir, ¿no? Ahora ya el que manda en esta clase son los alumnos. No, no es eso, sino está hablando del proceso, cómo lleva a cabo su clase. Entonces, para que los demás tengan esa apertura de participar. Entonces, es muy bueno que ellos expresen. De repente están teniendo dudas o tienen alguna pregunta, pero por temerosos no preguntan, sino sencillamente rechazan. En su ser interior dicen, "No, él dice que el profesor, pero para mí no es". Y entonces no se ventila esa pregunta para ese alumno. Es que no le hemos brindado ese clima de aceptación. Por eso entonces cuando los alumnos preguntan, no hay pregunta mala. Todas las preguntas son buenas y nos ayuda. De esa manera se enriquece el tema y también ayuda a otros. Su pregunta del alumno ayuda a otros. De repente están pensando algo parecido, algo cercano y les va a ayudar. Y si dice totalmente contrario, también tenemos que saber manejarlo, esa situación. 8. El facilitador toma la iniciativa de compartir con el grupo, ahora el maestro, tanto sus sentimientos como sus pensamientos, no en forma de demanda o de imposición, sino representando simplemente el intercambio personal que los estudiantes pueden tomar o dejar. Puede también ahí hacer alguna alusión biográfica de su persona, ¿no? Cómo él aprendió este concepto. De repente sus años de estudiante, él también era un estudiante. Eso va a ayudar, que a veces nos elevamos tanto, ¿no? En títulos, honores, posiciones de cargo, que nos olvidamos en que hemos sido estudiantes alguna vez en un salón de clase. Eso es, ¿no? Entonces es ser parte de ese grupo. Entonces cuando los alumnos ven que como que el maestro quiere ser parte de este grupo, entonces van a tener esa facilidad de expresarse o presentar, vamos a decir, ¿no?, sus puntos de vista o sus dudas también. 9. Durante la experiencia de clase, el facilitador permanece alerta a las expresiones que indican sentimientos profundos o fuertes, ¿ve? Ahí tiene que aplicar sus recursos psicológicos, porque todos los seres humanos tienen sentimientos y entonces va a fluir esos sentimientos en su intervención. De repente lo hacen así intensamente y otros lo hacen, de repente han manejado un poco relaciones humanas y lo hacen
como decir, con serenidad, con tranquilidad, pero han presentado el mismo concepto, pero hay diferencias en cómo lo presentan, ¿no? De repente otros, como decir, les facilita por la experiencia, puede ser, o de repente por temperamento también, ¿no? De que pueden manejar, pueden presentar ese conocimiento sin sentimientos profundos o fuertes, ¿no? O las palabras que se usan también, las palabras que se usan en, en expresar, ¿no? tu punto de vista, tu teoría, eso es muy importante. Por eso hay que, en todo ámbito, hay que pensar primero qué quiero decir, cómo lo digo, de esta manera o de otra manera. ¿Ves? Esos sentimientos que estamos hablando en el punto 9 pueden ser sentimientos de conflicto o de pena, por ejemplo, que existen primordialmente en el individuo. En este caso se esfuerza por entenderlo desde el punto de vista de la persona y comunicarles su comprensión empática. Hay que ser comprensibles con ellos, ¿no? Pero llevarlo, vamos a decir, un paso más, ¿no? El que no sea el desafío, vamos a decir, no tan extremo, tan lejano, que no da ganas de dar el siguiente paso. Pero si tú le llevas de esa posición intelectual contraria a lo que estás presentando, le llevas a un paso más. Y si te atreverías a probarlo así, ¿no? Una posibilidad, lo que estoy presentando, le anima a dar un paso. Y como si no le está diciendo, niegue esa forma de pensar, ¿no? No, le está diciendo, abre tu mente a esta posibilidad. ¿Ve? Eso es el asunto. Por eso tenemos que ser muy comprensibles con los alumnos, ¿no? Por otra parte, los sentimientos pueden ser de enfado, de desprecio, de afecto, rivalidad entre los miembros del grupo. También debe estar alerta a estos y ayudar a que sean expresados y para que tanto las tensiones como los vínculos sean aceptados para su comprensión y uso constructivo por parte del grupo. Estas son orientaciones que se le está dando al facilitador. Y este es el último, el 10, ¿no? En su función como facilitador del aprendizaje, el líder se esfuerza por reconocer y aceptar sus propias limitaciones. De hecho, no, el maestro no sabe a profundidad todas las ciencias de este mundo, pero sí por cultura general está informado, sencillamente, ¿no? Y es bueno reconocer, ¿no? Porque en algo se ha especializado el facilitador, el maestro. En algo se ha especializado, ese es su mundo, ese es su campo. Pero por cultura debe estar informado de las demás cosas. Y si no conocen, entonces es natural que y sugerirlo, ¿no? Aprovecharle de esa ocasión. ¿Qué tal si buscamos información en estos días hasta la próxima clase y ahí podemos hablar con mayor amplitud? Porque yo reconozco que ese tema no lo he analizado, no lo he averiguado a punto, pero tengo ciertas ideas, vamos a decir, informaciones, pero hay que ir un poco más, ¿ves? Se le da la oportunidad para que puedan ellos tomar iniciativa de buscar información, ¿ves? De eso estamos hablando. Hay que reconocer también nuestro lugar, ¿no? No es una obligación que el maestro debe responder, como decir, a las mil maravillas todas las preguntas. No es eso. Si hay cosas que no conocemos sin esta vida, porque hay tanto conocimiento, las ciencias formales, ¿no? Y la vida que nos presenta tanta información, es difícil saber todo, ¿ya? Hasta ahí las orientaciones que dice, y vamos ahora.
¿cómo podemos comprobar para Roger la integración de lo cognitivo y lo afectivo? O sea, cómo se relacionan. Lo cognitivo es el proceso mental, ¿no? Lo afectivo es el proceso emocional. ¿Cómo pueden los dos integrarse? El reconocimiento y la expresión de las emociones es crucial para el establecimiento de una relación profesor-alumna que promueva un clima de respeto y confianza mutua, de humanidad que favorezca el aprendizaje y el crecimiento. ¿Ves? ¿Cómo podemos relacionarlo, integrarlo, dice, ¿no? Lo mental y lo emocional, ¿no? Porque las dos cosas son interdependientes, se ayudan mutuamente. Eso ya están hablando ahora, muchísimo están hablando de la parte emocional en el desarrollo del aprendizaje. De eso están hablando bastante, ¿no? Así que hay que reconocer su importancia. Y eso dice, favorecería de que el maestro y el alumno entonces establezcan esa confianza. Ahora, ahí está ganando el maestro, está ganando la atención de ese alumno. Ya no va a estar diciendo, cállense alumnos, escuchen alumnos. Ya no, sino se gana la atención, ¿saben por qué? Porque ha escuchado al alumno. Hay una relación, como dice. No es la relación solamente de lista, que va a decir el profesor, pasa lista y llama por nombres y él dice presente, presente. Sino hay un diálogo, hay un conocimiento de ambos. El maestro conoce un poco del alumno, el alumno conoce un poco de la vida en general, del maestro. Entonces, el maestro no es una figura que está escondida, protegida, ahí, ¿no? Sino él está expuesto. Recuerde que no enseñamos solo en la hora de clase, sino nuestro estilo de vida también está enseñando, porque él va a saber, ese alumno va a saber qué estamos haciendo en la vida en general, qué estamos haciendo. ¿No? Porque ahora ya no tenemos vida privada con todo esto de la tecnología. Y entonces por eso es importante, ¿no? Para establecer esa relación, él está al alcance, el maestro, ¿no? Eso va a ayudar, dice, ¿no? A ver aquí. Nobles fundamenta además las características del facilitador de aprendizaje en otro libro, quien describe las características de la figura del ayudante ideal, agrupándolas en 5 grupos que resumen a continuación. Aquí no están los números, pero están escritos en letras. Dice, las características de la figura del ayudante ideal. ¿Quién es este? El facilitador, el maestro. Es el ayudante ideal. Le ayuda al alumno para avanzar en un paso más, 2 pasos más en el conocimiento. Ahora voy a hablar ya de características. Un primer grupo, se puede decir, ¿no? Del ayudante ideal es cálido y cariñoso. Acepta y se preocupa tanto por el alumno como por su proyecto o problema y se lo toma en serio. Está dispuesto a pasar tiempo, es un desafío, ayudando. Ese carácter cálido, cariñoso, así, lo va a expresar supongamos, ¿no? Que el alumno le saluda, entonces una cosa es que lo responda fríamente al alumno, ¿no?
o también lo expresa con cariño, que busque alguna cosa para felicitarlo, algo hecho bien, algo puede estar, ¿no? Y eso es con los alumnos más difíciles, ¿sabes? Decirle algo positivo. Al alumno difícil, ¿cómo lo tratan? Todos le hacen ver sus errores, ya le pronostican, ¿no? Por la justa llegarás a terceros, no sé si el próximo año, tantas cosas, todo es negativo porque están pensando en quitarle esas obras. Pero él hace alguna cosa buena, nadie se da cuenta, como todo ven lo malo. Pero si un maestro le dice, no, de repente llega por accidente, casualidad, no sé, llega primerito al colegio. Y ahí está, pues, no está en clase, ¿eh? No está en salón, sino en el patio. Y ahí está el maestro. Entonces te felicito. Eso muestra que le estás tomando en serio tu estudio. No, te felicito que has llegado, ¿no? Me alegra. Algo que transmita el afecto, que la preocupación que tiene por él, por el alumno. Eso va a ayudar. Esta es la primera característica que estamos hablando. El segundo grupo de docentes o maestros dice, tiene confianza en la habilidad del alumno. Por confianza, póngale ahí expectativa. Por eso entonces, para planificar y gestionar su aprendizaje, y no desea quitarle el control de la forma de la toma de decisiones. El ayudante ideal, estamos hablando del maestro, del facilitador. Su segunda característica dice, tiene confianza en la habilidad del alumno, la expectativa que tiene del alumno. Eso es un sentimiento, pero, ¿saben? Va a influir cómo responde el alumno, porque los sentimientos se perciben. Sí, eso es todo. Toda persona va a percibir los sentimientos de otro, ¿no? Así, de repente no es expresivo, no están envuelto en palabras, sino sencillamente son gestos, reacciones, tratos, el darle la mirada, el darle la cara, o de repente el alumno saluda y el profesor está tan ocupado que si no se da cuenta le da la espalda. Así son cosas y que pueden estar expresando, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. El tercer grupo, otra característica, es el diálogo. Su punto de vista sobre el diálogo con el alumno. Ojo que dice diálogo, no dice monólogo. Cuando se trata personalmente, el maestro que sabe mucho, no sabe tantas cosas, deje que el alumno hable. Hay que darle ese lugar, porque es diálogo. Es un encuentro, dice, en el tanto escucha, tanto como habla. Entonces, ahí se necesita disciplina para poder ser buen oyente y buen hablante también. Ese es un diálogo, ¿no? El cuarto grupo se relaciona con las razones del ayudante para ayudarles al alumno, ¿no? Puede ayudar debido a su afecto y preocupaciones desinteresadas por el alumno. Eso debe ser un motivo. Pero también de una manera abierta y positiva, esperar ganar lo mismo que da. Porque hay en toda nuestra manera de vivir, si estamos desarrollando la docencia cristiana, puede ser, ¿no? O en otro ámbito, estamos preparando la próxima generación, uno a uno. Así, alguna vez le va a ser útil el trato que le dimos a estos alumnos, la próxima generación. Y de repente con los años
no solamente forma la próxima, sino a la segunda, a la tercera generación puede estar formando el trabajo como docente, pero también su forma de ser. Entonces, por eso debe tener razones de por qué desarrolla la docencia y cuáles son las razones para ayudar a este joven, a esta señorita en el aprendizaje.